Gente, ¿cómo andan? Seguramente si has entrado a ver este video es porque tenés o el deseo o la curiosidad de conocer un poco sobre liberación o guerra espiritual. La verdad es lo que a mí me encanta porque nació mi vida cristiana con todo esto. Entonces Dios me mostró lo muy real que es. De verdad es muy fascinante saber de que la vida que vivo es mejor que cualquier película, sobre todo de la mano del Espíritu Santo. Y mi deseo es poder transmitirte ese deseo de no solo de servir, sino de que entendas que somos parte de un ejército celestial. Y obviamente que podamos entender cuáles son nuestras herramientas. Y para empezar, la primera herramienta que quiero compartir es la autoridad. Entonces es muy importante que tanto vos como yo sepamos cuáles son nuestras herramientas. Entonces mucha gente me dice en son de sarcasmo y burla, así que vos sos el que haces liberaciones. Y yo con la final, y me lo dicen como quitando el mérito al Espíritu Santo, como que soy yo. Y yo les digo, sí, Dios me ha dado el don, te cuento. ¿Por qué hago eso? Obviamente es un poco de bellaco. Pero para que podamos entender algo, hay en un pasaje en el que una persona necesitada de sanidad se lo encuentra a Pedro y, y le dice, no le pide sanidad, le dice, quiero oro, plata, deme en algo. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero sigo siendo el... No, mentira. No tengo oro y plata, pero lo que tengo te lo doy. Entonces él, el apóstol Pedro, reconoció que tenía un don, el que Dios le había dado por su gracia y su infinita misericordia, el don de sanidad. Entonces oró por el pobre necesitado de sanidad y esa persona sanó. Una clave muy importante, si no sabes lo que tenés, entonces no lo vas a poder usar de una manera efectiva. Eso es de más de evidente. Y por eso quisiera compartirte un pasaje que está en Ezequiel 37. No lo vamos a leer, me gustaría así que vos lo puedas leer desde donde esté, pero por tema de tiempo, para no hacerlo largo. Pero es muy interesante lo siguiente. Habla sobre el valle de los huesos secos. Y dice, en resumidas cuentas, que el Espíritu Santo tomó a Ezequiel y empezó a caminar sobre un valle que había puros huesos. Entonces le dice, ¿qué es lo que ves? Y bueno, la historia continúa. Más adelante le dice lo siguiente, esto es muy importante. Le dice, hijo de hombre, profetiza. Entonces hay dos cosas muy importantes. Primero es de que Dios, antes de que Él haga algo, le da una orden. Y segundo es de que le da, no le dice, yo lo voy a hacer, le dice, hace esto, profetiza vos. Entonces, algo muy similar ocurre con la historia de Moisés cuando cruzan el mar. Entonces, no le dicen voy a abrir el mar. Dios lo que le dice es golpea con tu vara para que se abran las aguas. En resumidas cuentas, ahí Dios le dice, te he dado una autoridad, utilízala. Y el primer punto que les decía, es necesario estar atento a Dios, a su voz. Es necesario discernir cuál es el comando que Él nos está dando. Por no estar atentos a su voz, cometemos errores garrafales. Así se los digo. Yo he cometido una variedad muy grande que se va a durar 2 horas si lo cuento todo. Pero por eso es que incluso el mismo Jesús decía, antes de hacer algo yo, lo veía al Padre hacerlo. Entonces es necesario discernir ese momento en que haya la necesidad de orar por alguien, de manifestar el poder del Espíritu Santo en el secreto, en lo íntimo de uno, decirle qué crees que haga, qué es lo indicado, qué es lo apropiado. Entonces eso es un poco más de práctica, de permanecer en oración, pero repito, es muy necesario, es bastante imprescindible para no cometer errores. Por eso hay muchos casos de personas que oran por sanidad y no sanan. Yo confío plenamente en que Dios le ha dado dones, pero la diferencia ahí es no solamente bastan los dones,
bastan estar atentos a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante, antes de actuar, escuchar. El mejor siervo no es el impulsivo, es el que antes de actuar está atento a lo que su amo, a lo que Jesucristo, a lo que el Espíritu Santo, a lo que papá nos está diciendo. Entonces, clave 1. Nosotros, Dios nos ha dado una autoridad, pero antes, presten atención, antes es necesario, es vital, es onda vital, es muy importante estar atentos a su voz, a su dirección, a su guía. Y segundo, les decía, Dios no dice, yo actuaré, le dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y entonces ya Ezequiel dice, profetizo que hay vida, que se unen. Y es el acto de utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. Mucha gente piensa que decir, te ordeno en el nombre de Jesús que salga a un demonio, por ejemplo. Piensan que le está dando una orden al Espíritu Santo y eso es mentira. Mucha gente cuando ora a alguien y dice, oro para que en el nombre de Jesús seas sano. Y la gente piensa que la orden se la estamos dando a Dios y eso es algo no más alejado de la realidad. Lo que se está haciendo ahí es ser yo un embajador, yo reconocer que Dios me ha dado algo y utilizarlo para el beneficio de una persona, para ayudar, ya sea que esa persona esté con algún ataque del maligno, ya sea que esa persona necesite sanidad, ya sea el motivo que sea. Entonces, el decir en el nombre de Jesús, un ejemplo de sanidad, te ordeno brazo que te sané. Te dando un ejemplo por si acaso. No es la orden a Dios, la orden es al brazo, que en el nombre de Jesús se sane. Entonces lo mismo ocurre con la liberación. Uno asumir de que Jesús mismo dice, yo les he dado a ustedes potestad, autoridad para aplastar escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les va a hacer daño. Eso está en Lucas. Entonces es asumir la autoridad que Dios nos ha dado. Eso es muy imprescindible. Reconocer. Si sos un embajador de Dios, si sos un siervo de Jesucristo, tenés una autoridad. Podés orar por las personas y podés manifestar el poder de Dios. Entonces, y ahí podés decirle si es que ves alguna manifestación del enemigo, decir en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes a esa persona. Entonces, no se trata de cuán capacitado estás vos, así te lo digo. Se trata de cuánto crees de que Dios lo puede hacer. Yo la primera liberación que hice fue muy nuevito, no tenía ni 2 meses de convertido, era un pibe espiritual, era un cachorro. Y simplemente creí de que Dios podía ayudar a una persona y así fue. Simplemente fue el de que yo creí de que Él era capaz. Espero que este video te haya ayudado mucho, en primer lugar, a tener mayor dependencia y guía de Dios. Y obviamente a reconocer de que Dios nos ha dado una autoridad. Ahora tenemos que reconocerla y ponerla en práctica, ponerla en marcha. Espero de todo corazón que Dios te haya hablado mucho. Cualquier pregunta me la haces y espero poder respondértela si Dios me lo permite. Ya te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga y te use mucho.